Alabanza al Rey, gloria a Dios, bendición a todos los hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, gloria a Dios. La Biblia dice en el Salmo 98:2, el Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. En este día podemos tocar un tema maravilloso de la palabra de Dios y podemos llamarle la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo maravilloso, es algo que nosotros como seres humanos tenemos que analizar de una forma muy cuidadosa. La palabra de Dios una y otra vez nos enseña que Dios es justo. Muchas veces nos damos a la tarea de analizar la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es, gloria a Dios, algo que es maravilloso. Y queremos que la misericordia de Dios sea efectiva, palpable, tangible, sea vista en nuestras vidas, que la disfrutemos. Pero nos olvidamos de su justicia. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, no decimos o no vemos que es otra cosa, que estamos diciendo que Dios es justo. Un atributo maravilloso. Dios es justo. La Biblia dice que Dios en su justicia pone de manifiesto su misericordia. Aunque la justicia de Dios es algo que nosotros muchas veces no entendemos, cuando oramos en fe y nos humillamos, no es que Dios no pueda de ninguna manera hacer justicia, sino que la humillación de nuestra alma mueve a Dios a misericordia. En este momento que estamos pasando algo desastroso para la humanidad, hemos sido golpeados. Muchos han sido golpeados por el lado débil. O sea, el lado débil es sus hijos, sus familias, sus padres, sus abuelos, sus vecinos, compañeros de trabajo y demás, pastores, la grey, las ovejas. Muchos han partido. Pero también tenemos que analizar y ver que no siempre lo que sucede es que Dios está imperativamente manifestando su justicia, o que su misericordia no aparece por ningún lado, sino que lo que está sucediendo es, como dice la Escritura, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, sabiendo Dios que nos conviene como seres humanos, ejecuta conforme a su santa y bendita voluntad, no para castigarnos y destruirnos, más bien para el bien nuestro. La Biblia dice que todo obra para bien de los que aman a Dios. Cuando nosotros analizamos en el contexto de las Escrituras las cosas que Dios está haciendo, podemos comprender de una manera eficaz para nuestras almas, para nuestro entendimiento, que Dios está haciendo lo mejor. En estos días han partido personas que posiblemente, si seguían caminando de la forma que iban, no estuvieran en el cielo. Y digo no estuvieran en el cielo porque, aunque posiblemente un día conocieron a Dios, ya no perseveraban. Pero en una crisis, por un diminuto, microscópico virus, y al ser azotado en sus cuerpos y en sus almas, se reconciliaron con Dios. Y hoy en día, en este momento,
están salvados. La misericordia de Dios, de la cual hablamos muchas veces, a veces no la comprendemos. Es tan así que a lo largo de esa escritura, esto que le estoy diciendo es real, es verdadero. La Biblia dice que un hombre que era ladrón iba como reo de muerte junto a Jesús al Calvario. Allí llegó. Y en el último instante, aquel hombre que su vida no valía un centavo, se humilló. Y en esa humillación, mirando a Jesucristo, profesó, hizo público: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal fue el impacto de las palabras de ese hombre, el cual le llaman el buen ladrón, que adquirió la salvación inmediata allí. Jesucristo le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay cosas que no conocemos. Dios no está golpeando la familia. Dios le está haciendo a muchas personas el favor, por medio de su misericordia, de depurarlos, de limpiarlos, de sacarlos de este mundo. Es algo que en realidad muchas veces es difícil de aceptar. Es algo que muchas veces mucha gente comienza a pensar, a meditar, a analizar, y hubieran querido tener a su familiar, a su ser querido con ellos. Pero tenemos que entender que es mejor un minuto en el cielo que 1000 años en este mundo. No comprendemos y no entendemos cómo se manifiesta la misericordia de Dios. Pero una cosa sí tenemos que saber: que lo que nosotros hablamos, que está aquí en este libro, y uno de esos versos es: para mí, eso decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero muchas veces es difícil aceptar cuando llega la hora de la prueba o de perder un ser querido. No es nada fácil, pero por medio de la fe, empecemos a analizar el contexto de la palabra. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está acaso callado, sentado en su trono, mirando hacia otro lado, sin interesarse en nosotros? No. Dios está al cuidado de nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis que aún en los últimos días muchos caerán, serán depurados para salvación. La Biblia dice, gloria a Dios, que hay un rastro de sangre desde el Edén al Calvario. Y esa parte de la historia, les digo, ha quedado impresa en este mundo, porque es la sangre de los mártires, incluyendo la sangre del dador de la vida, Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Hay promesa de salvación, hay promesa de victoria, hay promesa de bendición de Dios en la vida. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La misericordia de Dios no es solamente riqueza y abundancia, no es una superfe y tampoco, mucho menos, son bienes materiales. La justicia de Dios refleja su misericordia. Y cuando vemos, posiblemente, que somos azotados por el lado débil, que somos azotados en nuestra salud, que somos azotados muchas veces
en nuestra paz y nuestra tranquilidad. Tenemos que leer en este libro que dice que es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones alcancemos el reino. Eso está sucediendo en el día de hoy. Eso ha venido sucediendo porque este mundo iba a la deriva. Y al decir este mundo me refiero a la parte maravillosa. Esos hijos de Dios, que muchos de ellos andaban y aún andan por el camino errado, por el camino erróneo, de una forma tibia. El Señor en su misericordia, sabiendo que ellos tienen conocimiento de la palabra y que tenían y tienen y siguen teniendo, los llama con cuerdas de amor. Y posiblemente dice, pero ¿qué cuerdas de amor? Es un virus. No es el virus. Las cuerdas de amor es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por medio del coronavirus, mucha gente ha venido al arrepentimiento. Y ya que están salvos y confiesan al Dios maravilloso por medio de Jesucristo, se han ido de este mundo salvados. Tenemos que entenderlo. Para aquellos que todavía no han hecho el pacto con el Señor, es tu familiar, tus hijos, tus abuelos, tus tíos, tus padres. Exponle el mensaje de la palabra. No importa que en un momento dado posiblemente cae en una cama, tú no puedes acercarte, pero el Espíritu Santo estará allí. Tú le hablas el mensaje. Ese mensaje se impregna en su corazón, en su mente. Y en el momento si le toca pasar por eso, estar aislado, el Espíritu Santo va a estar moviendo esa mente. Y la persona no te necesita a ti. No necesita al pastor. No necesita a nadie. La persona lo que necesita es arrepentirse, hablar con Dios. Aceptar a Dios por medio de Jesucristo. Como el ladrón en la cruz. Y yo te garantizo por este libro, por la palabra de Dios, que es salvo. Y que si una situación así ocurre, Dios, por medio de su Espíritu, le dirá lo que le dijo Cristo al ladrón en la cruz. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios se manifiesta por medio de su justicia. Solamente tenemos que creer. Cuando vino Marta al Señor, en aquel preciso instante, en aquel preciso momento, cuando su hermano Lázaro estaba enfermo, el Señor le dijo, si tú crees, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho que esta enfermedad no es para muerte. Pero Lázaro murió. Y aunque Lázaro resucitó, tu familiar, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hijo, tu nieto, tu amigo, tu pastor, tu feligrés, si ha creído en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Analizarlo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este que te habla, Benny Vázquez, el embajador. Continuamos adelante orando, creyendo en fe, sin desmayar, porque Dios ha prometido y Él cumple su palabra.